Bueno, mi nombre es Stephanie Benhart y pues este video es con respecto al reto de ética de tercer corte. Entonces, pues bueno, lo que hice en este corte frente al reto fue que fui a ver a Claudia López. Entonces, pues eh, es algo muy extraño para mí en la medida en que yo soy una persona muy apolítica. O sea, nunca me han interesado mucho como ese tipo de cuestiones, nunca me he unido a ningún partido político, ningún movimiento, como que siempre estaba tal vez informada en política, pero nunca me había como sentado a tener como una posición al respecto. Y tal vez nunca me había dado la oportunidad de escuchar a los políticos. Simplemente como que vea las noticias y uno siempre parte como de esa desconfianza, parte de ese principio como de mala fe frente a los políticos, porque siempre piensa que todo lo que hacen es corrupto, que no hay manera de arreglar el país, que en realidad no, uno no le tiene ningún tipo de fe a la política. Entonces, pues me pareció un ejercicio muy interesante porque pues fui a verla y dio un conversatorio en el Rosario. Entonces fui a verla, después de eso, de hecho me tomé una foto y fui a recoger firmas porque tiene una campaña, pues de hecho ni siquiera es que me haya parecido una candidata excelente, sino que simplemente ni el movimiento tampoco de Alianza Verde no es que me encante demasiado, pero me pareció muy interesante la consulta anticorrupción. Entonces me pareció súper chévere como los puntos, la manera de utilizar ese mecanismo de participación como lo es una consulta popular para poder implementar algo que es del pueblo y algo que de hecho creo que es muy complicado no estar en contra de la implementación de un acuerdo como ese. La implementación de digamos, son 7 puntos y entre esos está la falta de beneficios en la cárcel para los corruptos, que haya transparencia frente a la contratación estatal, que también que se baje el salario de los congresistas, porque es el tercer más alto de toda Latinoamérica, que otro estaba. También me pareció muy interesante el de que tenían que los congresistas y los funcionarios públicos ingresar a su cargo como con una lista de los bienes que tienen y cuando salgan del cargo también presentar como esas cuentas a la gente para saber en realidad con cuánto dinero salen. Entonces me pareció muy interesante, una iniciativa que en realidad es muy viable y que de hecho creo que ya tienen demasiadas firmas. Entonces me pareció como un proyecto distinto y un cambio para mí porque no es algo que yo me interese mucho. Tal vez de pronto como a nivel jurídico de todo eso, de nivel de cómo se realiza una consulta popular, sí sabía algunas cosas, pero no sabía, digamos, que eso se estaba realizando acá en Colombia y que no necesariamente todas las iniciativas de los políticos son malas, sino pues como que hay cosas que en realidad uno sí, pues valen la pena rescatar.